Bienvenidos nuevamente a un encuentro dentro del contexto de este curso organizado por Tecnoimagen sobre endocrinopatías en pequeños animales. Y hoy el encuentro va a estar a cargo de la doctora Gabriela Pidal, la doctora Silvia Rodríguez, y como expertos van a estar el doctor Daniel Farfalini y nuevamente el doctor Víctor Castillo. Así que bueno, Gabriela, si querés compartir tu pantalla para comenzar con la reunión. Hola, buenas noches. Hoy comparto la pantalla. Bueno, mientras tanto yo les voy a presentar a Gabriela Pidal. La doctora Gabriela Pidal es doctora en medicina veterinaria, es docente del servicio de ecografía de la Facultad de Ciencias Veterinarias, es la directora de la especialidad en ultrasonografía en pequeños animales dentro del contexto de nuestra universidad. Ha hecho un montón de publicaciones y trabajos dentro de proyectos UBACIT como autora y coautora, y también es especialista en cardiología y trabaja dentro de la cátedra de enfermedades quirúrgicas de nuestra facultad. Así que bueno, aparte es mi amiga y por eso las quiero dejar con ella, que va a leerles entonces las preguntas. Les quiero recordar que si ustedes tienen preguntas, por favor pónganlas dentro del ítem preguntas y respuestas, no dentro del chat. Y vamos a hacer la misma modalidad de siempre. Vamos a empezar con una parte participativa de ustedes, un cuestionario, que luego la doctora Pidal les va a dar la parte teórica y vamos a comparar los resultados. Así que muchísimas gracias y yo los dejo con la doctora Pidal. Bueno, buenas noches. Primero quiero agradecerle a Tecnoimagen esta convocatoria. En segundo lugar, a Elena y a Estela, porque son dos grandes dentro de la ecografía. Y en tercer lugar, a Víctor Castillo y a Daniel Farfalini, que nos contaron un poco de su expertise en la materia, cada uno en lo suyo. Y por supuesto es un gusto compartir esto con Silvi, que también es una amiga como Elena y Estelita. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando de la enfermedad de Cushing. El objetivo de esta clase va a ser describir desde la ultrasonografía las distintas lesiones que podemos encontrar asociadas al síndrome de Cushing, tanto en las glándulas adrenales como en otros órganos. Bien, vamos a empezar repasando algo que todos ya conocemos de sobra, pero que está bueno refrescar para entender un poco esta enfermedad. Y esto es el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, que constituye la unidad funcional que se encuentra conservada o alterada en cuanto a esta enfermedad. Por un lado, tenemos que en el hipotálamo, concretamente en el núcleo paraventricular, se van a producir el factor liberador de la corticotropina, o CRF, como se lo conoce, y la hormona antidiurética, o HAD. ¿Sí? Estas dos hormonas, estos dos factores van a actuar en la hipófisis a nivel de la pars distalis o adenohipófisis, en un lugar puntual que es el grupo de células corticotropas. Ahí se va a sintetizar la PONC, que es una macromolécula que se fracciona en grupitos de 39 aminoácidos y van a dar lugar a la formación de la ACTH. Esta ACTH va a actuar sobre la corteza adrenal, junto con otros factores que son reguladores positivos de este eje, como la adrenalina, las citoquinas inflamatorias, el estradiol y la angiotensina, ¿sí? Van a actuar a nivel de la corteza adrenal. Ustedes saben que la adrenal posee una corteza y una médula. La ACTH va a actuar sobre la corteza
en este caso la corteza está compuesta de una zona glomerular, de una zona fascicular y de una zona reticular. En la zona, cuando la CTH actúa sobre la corteza, en la zona glomerular, se producen los mineralocorticoides, como la aldosterona. Dentro de la zona fascicular se producen los glucocorticoides, como el cortisol, y dentro de la zona reticular se producen los andrógenos, como la androsterona, ¿sí? La CTH va a actuar en las tres zonas, pero fundamentalmente en la zona fascicular y en la zona reticular, mientras que el aumento de potasio y la angiotensina van a actuar más sobre la zona glomerular y va a estar en relación a la producción de aldosterona, ¿sí? El cortisol va inmediatamente a liberarse a la sangre y junto con otros metabolitos como la dopamina y la somatostatina van a actuar de reguladores negativos sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo, como digamos frenando este eje. Por un lado, la CTH lo estimula y el cortisol lo va a frenar, ¿sí? Bueno, pero vamos a ver dónde se altera este eje para entender un poco esta enfermedad de la que vamos a hablar hoy, que es la enfermedad de Cushing. Bueno, por un lado, vamos a comenzar definiendo al síndrome de Cushing, a la enfermedad de Cushing. El síndrome de Cushing es una enfermedad producida por la exposición prolongada al organismo a cantidades suprafisiológicas de glucocorticoides. Esta es la definición del libro de Feldman y Nelson. Mientras que en el libro de Víctor Castillo encontramos esta definición. El síndrome de Cushing es un aumento en las concentraciones del colesterol, ya sea por mayor estímulo de su síntesis, un aumento de ACTH o de LH, o por una producción autónoma o independiente de la zona fascicular. Esta definición por ahí nos hace entender un poquito más acerca de esta enfermedad. Bien, y un poco en base a esa definición que dimos recién, vamos a poder clasificar los dos grandes tipos de enfermedad de Cushing que tenemos. Por un lado tenemos el ACTH dependiente, que constituye el 80 a 83% de los casos de enfermedad de Cushing que tenemos, ¿sí? Y dentro de esta variedad tenemos el pituitario dependiente y el de la ACTH en producción ectópica. Dentro del pituitario dependiente tenemos la hipersecreción de ACTH, ¿sí? Que generalmente se da por los adenomas de hipófisis. Por otro lado tenemos la posibilidad de la desinhibición de las células corticotropas o disminución de la dopamina que se da en pacientes gerontes. Y esto un poco nos explicaría esto de que en los pacientes gerontes tenemos glándulas adrenales que por ahí son un poquito de mayor tamaño que las glándulas adrenales de pacientes más jóvenes. Por otro lado, como dijimos, tenemos la CTH de producción ectópica, ¿sí? Y se da por secreción justamente ectópica de ACTH, y esto se va a dar en los casos de tumores carcinoides, tumores neuroendocrinos o apudomas. Ahora bien, pasemos a la enfermedad de Cushing ACTH independiente, que constituye el otro 17 a 20% de los casos que se nos presentan como veterinarios. Por un lado tenemos el lejos más importante, que es el caso de los tumores adrenales, que con un 95% de presentación, donde aproximadamente el 40% de estos pertenecen o son adenomas y el 55% son carcinomas. Por otro lado, tenemos la hiperplasia adrenal macronodular, ¿sí? Que son nódulos uni o bilaterales en una o en las dos glándulas y que producen una reacción exagerada al estímulo de la CTH. Y por último tenemos esta última variedad, que es la de receptores ilegítimos a la LH y al péptido inhibidor gástrico, Bien, un poco, y vamos rápido con esto, en el libro de Feldman tenemos que la presentación del Cushing central
¿sí? En cuanto a las razas, se da más en caniches, dachshunds, terriers y beagles, y en el resto de las razas que están nombradas en la tabla, pero fundamentalmente el caniche, el dachshund y los terriers. En cuanto a los tumores adrenocorticales, en el libro de Feldman y Nelson nombran como razas más frecuentes los caniches, el pastor alemán, el dachshund, los golden, los terriers, pero en un trabajo publicado por el doctor Castillo, en una revisión de 500 casos, entre los años, 10 años, entre los años 2006 y 2016, vemos que en el caso de nuestro país, los casos han sido tomados del Hospital Escuela, vemos que hay un gran porcentaje de mestizos, caniches, beagles, schnauzers, Tekel. Se dan cuenta que esto seguramente varía por la variedad de razas que hay en cada zona, y esto está en relación a las razas que hay en nuestro país, ¿sí? Hay una frecuencia mayor de encontrar esta enfermedad entre los 7 y 9 años, siendo la variedad ACTH dependiente la más frecuente en el perro y el gato, como dijimos inicialmente, y más en hembras que en machos, y esto está un poco dado por el dimorfismo que hay, el dimorfismo sexual que hay a nivel, por ejemplo, de las células cromafin, ¿sí? O sea, en las hembras es más frecuente encontrar. Hay descrito también los factores que podemos encontrar como comorbilidades. Esto está estudiado también por el doctor Castillo en una población de 350 animales, donde se vio que hay ciertas alteraciones que aparecen con más frecuencias relacionadas con el síndrome de Cushing. Y en este caso, la hipertensión arterial es muy frecuente, también lo es la dislipemia, los problemas metabólicos, también las nefropatías, en relación a la insuficiencia renal, ¿sí? El hipotiroidismo asociado con el síndrome de Cushing, la hipercoagulabilidad. Fíjense, todas estas cosas van a estar relacionadas también con el diagnóstico que vamos a hacer, ¿sí? La posibilidad de intolerancia a la glucosa o hiperglucemia, de ayuno, la diabetes mellitus, ¿sí? Y por último, los tromboembolismos pulmonares, los signos neurológicos, que ocurren porque generalmente los tumores hipofisiarios pueden desencadenar derrames, rupturas de vasos sanguíneos a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Y necrosis. Y por último, los signos vasculares, ¿sí? Por ejemplo, la invasión de la vena cava por tumores en la adrenal derecha, ¿sí? Edemas en los miembros posteriores, hemorragias internas, ¿sí? Bien. Estos son factores asociados con la enfermedad de Cushing. En cuanto al diagnóstico, bueno, lo vamos a hacer en función de los signos clínicos, ¿sí? Estos signos clínicos pueden ser los clásicos signos clínicos que son bastante evidentes, o también puede pasar que nos encontremos con oligosintomáticos o subclínicos, o sea, pacientes que presentan de estos signos muy poco y que en el caso como el mío de ser ecografista, muchas veces encontramos, los hallazgos que encontramos ecográficos son incidentalomas, o sea, no venía ese paciente a hacerse la ecografía por la sospecha de un síndrome de Cushing. O sea, tenemos pacientes que muy evidentes, presentan signos muy evidentes de padecer un Cushing, y otros pacientes que no lo hacen tanto así, ¿sí? En general, se va a comenzar en la ruta diagnóstica con una bioquímica sanguínea de rutina y un urianálisis también de rutina, y un poco en función de eso se va a pasar a las pruebas de laboratorio más específicas y al diagnóstico por imágenes. Vamos a ver un poquito de esto. En cuanto a los signos, bueno, los conocidos, conformación corporal,
característica con aumento de peso, abdomen prominente, abalonado, esos pacientes con abdómenes muy, muy marcados y miembros finitos, ¿sí? Polidipsia, poliuria, aumento de apetito. En cuanto a la cuestión dermatológica, piodermias, alopecias, comedones, piel fina e inelástica, vasos muy marcados. También podemos llegar a encontrar agitación, taquipnea, intolerancia al ejercicio, signos neurológicos, miopatías, polineuropatías. A veces, tal vez a los ecografistas les pase que muchos neurólogos los llamen para hacer un diagnóstico o mirar bien las adrenales por si no se trata de un Cushing. Bueno, en el caso de las hembras, por lo que dijimos antes, vamos a tener estros o anestros prolongados, podemos tenerlos, vulvas edematosas, y otro signo que no tenemos que perder de vista, valga la redundancia, es la posibilidad de cegueras de aparición abrupta repentina, ¿sí? Bueno, dos perritos de los que típicamente diríamos cuando vienen, al margen de que este es un caniche, diríamos es probable que tengan un Cushing. Bueno, lo que les decía, lo de las miopatías, polineuropatías, fíjense las atrofias musculares y la posición de este paciente, su abdomen abalonado. Pacientes, esperen que acá tengo que sacar el puntero para que funcione el video. Fíjense la deambulación de este paciente o la inestabilidad de este otro paciente, ¿sí? Fíjense la poca estabilidad que presenta y justamente lo que les decía. Estos casos me los prestó el doctor Pellegrino, fíjense un poco lo que les decía hace un rato, desde la ecografía muchas veces nos llaman los neurólogos para ver este tipo de casos. Bien, vamos a la siguiente, que no sé por qué no pasa. Bien, pasamos a los análisis clínicos, volvemos a poner el puntero. Bueno, los más de rutina, mirar las enzimas o chequear las enzimas hepáticas, la FAS aumentada, la GPT, la GOT, pruebas que evalúen el metabolismo, ¿sí? Medir glucemia, colesterol, triglicéridos, el ionograma, ¿sí? También prestarle atención al sodio y al potasio, y en cuanto a la orina, probablemente prestemos atención puntualmente a la densidad y a la relación proteína-creatinina, ¿sí? Un poco en función de eso, después pasaremos a las pruebas dinámicas. Estas pruebas, bueno, para diagnóstico de Cushing, todos sabemos que tenemos la estimulación con ACTH, también para el diagnóstico de Cushing tenemos la relación cortisol-creatinina en orina, para determinar el Cushing y su probable origen, si es central o es periférico, o sea, si es dependiente o independiente, la inhibición con dexametasona a bajas dosis, ¿sí? Endovenosas o en orina, y para determinar, diferenciar entre Cushing dependiente e independiente, la posibilidad de medir ACTH plasmática. Como verán, todas son todas pruebas muy sensibles. Un poco la utilización de estas pruebas de una o de otra muchas veces tiene que ver con la posibilidad de hacerla en los distintos países o en las distintas ciudades, o que los pacientes, más que los pacientes, los propietarios nos permitan hacerlas o no, porque son tal vez un poco complicadas y las ven complejas y por ahí hay una cierta reticencia a hacerlas, por eso, bueno, la elección de una de otra. Y por último, los métodos de diagnóstico por imágenes, que un poco serán los que terminen de definir si estamos ante un paciente con Cushing, no si es central o si es periférico, ¿sí? Y bueno, dentro de los estudios de diagnóstico por imágenes más empleados, la tomografía, la reso y la ecografía, que es un poco el que a mí más me convoca.
Entonces vamos a describir un poquito y rápidamente, porque acá hay muchos ecografistas y para no aburrir con esto, cómo se ve o dónde encontramos a las glándulas adrenales. Empecemos por la izquierda, la vamos a encontrar retroperitoneal, ligeramente craneal y medial al riñón izquierdo, y vamos para ubicarla, vamos a tener que determinar la relación con ella de algunas estructuras, pero tengamos presente que la posición relativa de las adrenales puede cambiar según hagamos presión con el transductor o no, y esto es fundamentalmente en perros chiquitos o gatos. Las vamos a encontrar ligeramente lateral y ventral a la aorta abdominal, o sea que fíjense, la adrenal izquierda en relación a la aorta y al riñón izquierdo. Adyacente o ligeramente caudal a la arteria celíaca y a la mesentérica craneal, ¿sí? Y un poco por delante de la arteria renal izquierda, ¿sí? Las vamos a ver, fíjense, acá está la aorta, acá tenemos a la arteria, a la glándula adrenal, y acá está señalando con esta flechita, esta foto, la arteria frénico-abdominal, ¿sí? Que la cruza en el medio, yo digo como en forma de moñito, ¿sí? Cruza por el medio de la glándula adrenal. Fíjense, acá tenemos de nuevo la glándula adrenal, y esta que vemos acá es la arteria renal izquierda, ¿sí? Que le hace como de cunita. La adrenal queda entre parte del riñón izquierdo, la aorta y la arteria renal izquierda. Y fíjense acá estos dos botoncitos, el más craneal, la arteria celíaca, y el un poquito más caudal, la mesentérica craneal. Fíjense acá como lo que les decía, la arteria renal izquierda haciendo como de cunita para la adrenal izquierda. Muchas veces nos valemos de la exploración Doppler para encontrar, como veíamos recién, a las adrenales. Fíjense cómo acá tenemos la arteria renal en caudal izquierda y la arteria frénico-abdominal que le hace de moñito, como decíamos, ¿sí? Esperen que pasó al cursor, ahora que pasó el video, al puntero, ¿sí? Entonces la arteria renal izquierda, la frénico-abdominal. Y bueno, más fotos que expresan un poquito lo mismo, ¿sí? La glándula adrenal, ya vamos a ver esto de la corteza y la médula, unas diapositivas más adelante. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver ahora la adrenal derecha. Y acá los reparos van a ser en dorsal y lateral, la vena cava caudal, en medial, está medial al riñón derecho en el perro, y también obviamente es retroperitoneal, pero tal vez la encontremos un poquito más hacia el polo caudal del riñón derecho, ¿sí? Bueno, de nuevo, la adrenal derecha en este caso, ¿sí? Los vasos que la rodean, esta es la arteria renal derecha, ¿sí? Acá la tenemos en relación al polo más craneal del riñón derecho. Las vamos a explorar en nuestros pacientes caninos desde el flanco derecho e izquierdo, ¿sí? Probablemente la glándula adrenal del lado izquierdo un poquito más caudal, porque también está más caudal el riñón izquierdo, y la adrenal derecha un poquito más craneal, porque el riñón derecho también está un poquito más craneal. En cuanto a la forma conservada, bueno, es variable. También puede variar un poco la forma, un poco en cuanto al ángulo de insonación que empleemos para visualizarla. A la izquierda la vamos a ver en forma de poroto, aluvia, así dice la bibliografía, con una forma de glóbulo rojo, de reposera, o algunos dicen de pesa, ¿sí? Fíjense, es bastante variable. Estas son todas glándulas adrenales, En cambio, izquierdas. En cambio, la derecha suele ser un poquito más triangular, ¿sí? Más en forma de boomerang.
Bien, esas serían las formas conservadas. Y en cuanto a la apariencia ecográfica y la ecoestructura y la ecogenicidad, diríamos que las glándulas adrenales son hipoecogénicas versus el tejido adiposo retroperitoneal que las rodea. Tienen un centro más hiperecogénico, ¿sí? Un centro más hiperecogénico y una corteza más hipoecogénica, ¿sí? Fíjense en esta como está bien marcadito el límite entre la corteza y la médula. No siempre las podemos ver así de bonitas. Sobre todo las vamos a ver así en pacientes de pequeña talla. Bien, en cuanto al tamaño de las glándulas adrenales en perros, tenemos que el largo es variable respecto del ancho. El ancho es menos variable. Y en general es más estable, menos variable, obviamente, el ancho del polo caudal de la adrenal. Entonces, según esta bibliografía de Matton y de Nyland, el diámetro del polo caudal de la adrenal derecha está entre 0,60 y 0,74 centímetros. Solemos recordar esta medida, el 0,74. En una literatura más reciente hacen una discriminación según asocian el tamaño del adrenal con el peso del paciente. Si el paciente pesa menos de 10 kilos, será menor o igual a 0,54, entre 10 y 30. Será menor o igual a 0,68 y si es mayor de 30 es el límite superior 0,8. ¿Sí? También hay estudios que comparan el tamaño de las adrenales con el tamaño de los riñones, ¿sí? Porque tienen comparten su origen embriológico, entonces se las puede relacionar con el tamaño de los riñones, cada una, la adrenal derecha con el riñón derecho y la izquierda con el riñón izquierdo. En cuanto a la apariencia alterada, comenzamos a ver las alteraciones a nivel de las glándulas, ¿sí? En una hiperplasia van a conservar sus formas, sus contornos y su ecogenicidad en general, pudiendo presentar en algún momento, en algunos casos, pequeños nódulos, ¿sí? En cuanto a las neoplasias benignas, los adenomas, los nódulos van a ser bien definidos, ¿sí? Y el tamaño de la glándula, si bien va a estar aumentado, no va a superar los 2 centímetros, ¿sí? Estoy hablando de las diferencias. En cuanto a las neoplasias malignas, el adenocarcinoma, los feocromocitomas, las metástasis, los nódulos van a ser más irregulares, el tamaño de la glándula puede ser mayor a 4 centímetros y lo importante, vamos a tener invasión de tejidos adyacentes, inclusive a los vasos locales, sobre todo los vasos venosos. Recuerden que no tienen la capa muscular de las arterias, por eso son más sencillos de invadir por células neoplásicas. Y en cuanto a las similitudes, bueno, el aumento del tamaño, puede estar aumentado el tamaño en las hiperplasias, las neoplasias benignas y las malignas. La presencia de nódulos pueden inclusive aparecer en las hiperplasias, como habíamos dicho, suelen ser hiperecogénicos, pueden tener sombra acústica posterior e inclusive pueden estar mineralizados, ¿sí? Inclusive encontramos mineralizaciones en el caso de las hiperplasias, ¿sí? Bien. Bueno, y entonces ahora lo que nos importa es cómo las vamos a ver en cada uno de los tipos de síndrome de Cushing, de los que habíamos hablado al principio. En el Cushing dependiente de la CTH, vamos en los macro o microadenomas, la CTH va a estar aumentada y lo más probable es que encontremos hiperplasia adrenal bilateral, generalmente, pero no siempre. O sea, podemos tener micro o macroadenomas y no tener hiperplasia adrenal. Bueno, obviamente el cortisol va a estar aumentado y la CRH inhibida. Fíjense, este es en una resonancia, gentileza del doctor Farfalini, ¿sí? Un macroadenoma, y las adrenales aumentadas de tamaño, ambas dos. Fíjense que bien podríamos decir que también podrían ser neoplasias, podrían ser un adenoma. Fíjense, no es tan diferente
sus características, su patrón ecográfico. En cuanto a los casos de síndromes de secreción ectópica de ACTH, pueden tener un curso agudo o lento según los tumores de los que estemos hablando, ¿sí? Y es un caso bastante poco frecuente, y les traje acá este caso que presentó el doctor Castillo, de un síndrome de secreción ectópica de ACTH, ¿sí? Con todos los signos de Cushing, inclusive con adrenales hiperplásicas, ¿sí? Terminó siendo una neoplasia a nivel del mesocolon, un tumor neuroendocrino, ¿sí? Bien, creo que Silvi y el doctor Castillo después van a volver a hablar de este caso. En cuanto al síndrome de Cushing independiente del ACTH, la característica básica del hipercortisolismo en presencia del ACTH en plasma suprimida a causa de los mecanismos feedback largos. En cuanto a la glándula suprarrenal, podremos llegar a encontrar tumores, ¿sí? Adenomas o carcinomas suprarrenales, hiperplasia adrenal bilateral macronodular o displasia adrenal micronodular, ¿sí? Acuérdense, estos son los casos independientes de la ACTH. En estos casos, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, por ejemplo, hiperplasias macronodulares, fíjense, esta adrenal de tamaño aumentado, los nódulos hiperecogénicos, ¿sí? Esta otra donde el tamaño por ahí no está tan aumentado, si se fijan, pero tenemos un nódulo, y estas otras donde tenemos nódulos más pequeños y el tamaño está conservado, ¿sí? Bien. O los casos de neoplasia, fíjense, lo que habíamos estado diciendo hace un ratito, las glándulas adrenales aumentadas de tamaño, ¿sí? Calcificaciones, aumento de tamaño, irregularidad de sus contornos, se pierde esa característica de médula hipoecogénica, contornos hipoecogénicos y centro más ecogénico, ¿sí? Y por supuesto nos vamos a valer del Doppler para su diagnóstico, podemos encontrarlas aumentadas, más vascularizadas, ¿sí? Fíjense, como en este otro caso, o inclusive invadiendo los vasos locales, ¿sí? Bueno, y por último, podemos llegar a encontrar síndromes de Cushing por causas exógenas, que es bastante frecuente encontrarlos en la clínica diaria. Bueno, esto se da por altas dosis y por largo tiempo con glucocorticoides, ¿sí? Durante semanas o meses. Y estos son cambios, es un Cushing, digamos, temporal. Dependiendo de la cantidad de tiempo que se haya utilizado y de la dosis que se haya dado, en general estos signos que podemos encontrar en las adrenales cesa con el tiempo y cesa con el cese del tratamiento, ¿sí? Y lógicamente lo que vamos a encontrar ecográficamente son adrenales pequeñas. Ahora bien, como dijimos al principio, íbamos a hablar de las adrenales y también de los cambios que podemos encontrar en otros órganos a raíz de síndromes de Cushing. Y bueno, vamos a describir un poco todos estos otros signos ecográficos que podemos encontrar. El hígado grande e hiperecogénico, la presencia de barro biliar, depósitos metabólicos esplénicos y en la corteza renal, quistes en la corteza renal, calcificaciones, litos a nivel de la pelvis renal y a nivel de la vejiga, cambios metabólicos en el páncreas, desórdenes vasculares, la presencia de trombos por la hipercoagulabilidad que vamos a encontrar, desórdenes vasculares e inclusive vasculares como tromboembolismo pulmonar, y también a nivel del ojo, ¿sí? Donde a raíz de este desorden vascular, esta disminución en la irrigación de la retina, podremos encontrar ceguera.
Bueno, y vamos a ver un poco cómo se ven estos casos. Habíamos dicho hígados hiperecogénicos, ¿sí? Fíjense, por las alteraciones metabólicas, depósitos de barro biliar, ¿sí? De nuevo, casos de barro biliar y en coexistencia con esta adrenal, que podría, si bien el tamaño no es enorme, bueno, podríamos encontrarla hiperplásica. Bueno, el caso de los depósitos metabólicos, que se van a ver como estas lesiones hiperecogénicas en el parénquima esplénico, vienen en concordancia con una neoplasia adrenal. Bueno, dentro de los síndromes metabólicos que podemos encontrar, va a ser el páncreas, estas lesiones de hiperecogenicidad en las áreas de proyección de las ramas pancreáticas, ¿sí? En cuanto a los riñones, habíamos dicho quistes a nivel renal, ¿sí? Fíjense los pequeños quistecitos, no es raro encontrarlos cuando tenemos alteraciones a nivel, cuando sospechamos un Cushing, ¿sí? Las mineralizaciones, las calcificaciones. El tromboembolismo pulmonar, recuerden que lo vamos a ver, un pulmón bien ventilado se ve hiperecogénico, ¿sí? Y con signos de deslizamiento a nivel pleural, y nos podemos encontrar ante un tromboembolismo pulmonar este tipo de lesiones triangulares, hipoecogénicas, ¿sí? Con la base del triángulo hacia la pleura y el vértice hacia el parénquima pulmonar. Bueno, lo que les había dicho, los desórdenes vasculares a nivel del ojo, puntualmente en la retina, pueden producir ceguera, ¿sí? Vamos a tener signos de compresión del quiasma óptico y alteraciones vasculares metabólicas, ¿sí? Que podemos estudiar mediante el Doppler. Bueno, en cuanto a la invasión de los grandes vasos, generalmente esto puede ocurrir en lo que son vasos venosos, ¿sí? La vena cava, las venas renales, y los vamos a ver como estos tejidos hiperecogénicos, ya se ven en el modo bidimensional, estos tejidos hiperecogénicos ocupando la luz de la vena cava o de las venas renales, que inclusive las vamos a poder encontrar distendidas, ¿sí? Y cuando ponemos Doppler, la interrupción, con el Doppler color vamos a ver la interrupción en el flujo, ¿sí? O vasos que se forman labrándose camino en el curso de la vena cava. ¿Sí? Vamos a localizar este tipo de lesiones dentro de estas lesiones, estas masas dentro de la vena cava con el Doppler color, y con el Doppler espectral podremos evaluar las velocidades de flujo. Bueno, la invasión de los grandes vasos, fíjense cómo estas venas cavas están distendidas, ¿sí? No solo ocupan su luz, sino que también las distienden. Bien, y los trombos, que en general los podemos llegar a encontrar a nivel de la aorta, esto ocurre por la hipercoagulabilidad. ¿Se acuerdan que era uno de los factores de comorbilidad que podíamos encontrar? Y bueno, y para ir terminando, un caso de hace poquitos días que me compartió la doctora Oribe, ¿sí? Una adrenal con características de heterogénea, de contornos irregulares, presencia de calcificaciones. Esta era una adrenal izquierda. Y fíjense, invadiendo a la vena renal izquierda, tenemos este trombito, ¿sí? Fíjense también con el Doppler, con el Doppler color, como se puso de manifiesto, no solo en el B, sino en el Doppler. Bien, y por último, bueno, las gracias, y si escanean este código QR, tienen la bibliografía con la que preparé esta clase, esta charla. Y bueno, y muchas gracias, y ahora espero las preguntas que las va a leer Ellen, ¿no?
Bueno, la primera pregunta me parece que ya la respondiste, que fue la doctora Ángela Méndez Linares te preguntaba la ubicación de las glándulas adrenales en los gatos. Sí, digamos, eso formó parte de la charla del doctor Hernán Lameroli, ¿no? Sí, pero bueno, la ubicación es similar en los perros, suelen ser, bueno, obviamente más pequeñas, más redonditas, ¿sí? Más como la forma, así como decimos que las de los perros tienen forma a la izquierda de poroto o alubia y la derecha de forma de boomerang o más triangular. En los gatos decimos que tienen más bien forma de pastillita, ¿sí? Y bueno, la ubicación es similar. No es igual, es similar. Bien, acá la doctora Consuelo Montes pregunta, si observo aumentado el polo craneal de una de las glándulas, ¿lo considero patológico? Sí, puede ser considerado patológico. Yo les decía que se mide el polo caudal, y en realidad no lo digo yo ni lo investigué yo para decirlo, no me puedo arrojar ese hallazgo, pero que esté agrandada el polo craneal tranquilamente puede indicar enfermedad o una alteración en su tamaño y en su forma. O sea, no es... no tiene que ser encontrada la alteración sí o sí en el polo caudal. Se toma como parámetro el polo caudal porque es más estable en cuanto a sus dimensiones, nada más. Bien, el doctor Pablo Klein te pregunta si en caso de comparar las adrenales con su correspondiente riñón, si lo consideras un método fiable y cómo sería. Mira, Pablo, te contesto, en realidad esa fue una propuesta que me hizo el doctor Pellegrino, medirlas y hacer la relación. Y a mí me pareció súper atinado. Hice la medición de los riñones y de las adrenales, pero nunca hice el trabajo. Los comparábamos, pero no llegamos nunca a publicarlo. Ni siquiera hicimos el estudio estadístico como para publicarlo. Así que no te puedo decir mucho, porque fue una idea que tuvimos alguna vez y no lo pusimos en práctica. Pero me parece me parece bien, porque comparte el origen embriológico, entonces sí podríamos comparar el tamaño y hacer un ratio, calculo, entre las dimensiones de unos y de los otros. Bien. Acá la doctora Lucrecia Iglesias pregunta si trombo es sinónimo de invasión vascular. ¿Son siempre trombos o puede deberse también al crecimiento de un tejido que invade la luz del vaso? No, son cosas distintas, acuérdate. Los trombos se dan generalmente en las arterias, pero pueden darse en las venas a raíz de esta hipercoagulabilidad de la sangre que se da por el síndrome, por la etiopatogenia del Cushing, ¿sí? Y la invasión de tejidos, o la metástasis, o la invasión de los tejidos patológicos, el tumor que entra en los vasos, generalmente se da en las venas, porque las venas carecen de esa capa muscular que tienen las arterias, es más difícil entrar, y eso son por invasión celular, ¿sí? Son dos situaciones diferentes. Y en cuanto a los trombos, la invasión celular en general se suele ver como ecogénica. Y en cambio, los trombos, si hacemos controles sucesivos, por ahí podemos ver que cuando el trombo es agudo, capaz que no lo vemos, es anecogénico o apenas ecogénico si lo comparamos con la sangre que corre a través de las arterias. Y con el correr del tiempo lo vamos a ir viendo hiperecogénico, ¿sí? Son cosas distintas. Bien. Jimena Blayat te pregunta ¿cuáles podrían ser los diagnósticos diferenciales de los nódulos observados en una hiperplasia macronodular? Y algún tumor, por ejemplo. Ese es el diagnóstico diferencial principal. Bien. ¿Y en qué consisten los depósitos metabólicos del vaso?
No, bueno, esa es nuestra gran duda, lo hemos charlado con las chicas, lo hemos charlado con Ellen, pero bueno, digamos, ustedes como vieron, hay muchas comorbilidades, no me sale decir comorbilidad, me trabo siempre, y entre ellas están las alteraciones metabólicas, ¿sí? La verdad es que yo no sé en qué consisten, pero supongo que deben tener que ver con depósitos de colesterol, ¿sí? Y triglicéridos, pero bueno, capaz que el doctor Castillo la pueda responder con más propiedad que yo esta pregunta. Pero ecográficamente se ven como, algunas veces como finos granos hiperecogénicos en el parénquima del esplénico o a veces en las cortezas renales, ¿sí? Otras veces se pueden ver como pequeños nodulitos, ya un poco más grandes, no tan, tan finos, tan puntiformes, como pequeños nodulitos ecogénicos en el parénquima esplénico. Es más frecuente de ver. Bien. Bueno, ¿qué frecuencias utilizas para ver las glándulas? ¿Con qué frecuencias trabajas? Mira, en perros chiquitos o gatos, como habrás visto en las fotos que presenté, que la mayoría son hechas por mí misma o compartidas, por ejemplo, por las de Gaby Oribe, como les mostré, en perros chiquitos o gatos se pueden usar y muy bien los transductores lineales y por supuesto con mayores frecuencias, como ustedes saben, 7,5. Pero en los perros grandes, sí, ahí necesitamos, donde se encuentran con mayor profundidad, ahí necesitamos transductores microconvexos con frecuencias menores, ¿sí? En general trabajo con una frecuencia de 5 MHz. Bien, vamos a ver entonces ahora los resultados de las comparaciones de las preguntas. Bien. Aumentaron, aunque venían muy bien ya desde el vamos, estudiaron Cushing para esta charla de hoy, para esta convocatoria. Bien. También venía muy bien esto en la comparación, lo del síndrome de Cushing dependiente, que es la variedad más frecuente, como dijimos, la etiología siempre se encuentra relacionada con la hipersecreción de ACTH por parte de la hipófisis, lo tenían claro y ahora lo tienen un poco más claro, ¿sí? Aumentó el porcentaje, muy bien. Bien, de nuevo el método de diagnóstico, la ecografía, lo dijeron muy bien al principio y lo dijeron mejor al final. En realidad yo creo que la eco es súper útil en el síndrome, bueno, será que también es mi métier, ¿no? Pero también es un método que disponemos así sencillamente y donde podemos evaluar no solo a las adrenales, y que nos permite evaluar a las adrenales y a los distintos hallazgos en otros tejidos a raíz del síndrome de Cushing, ¿no? Sí, así que, bien. La 4, bueno, mejoró todavía cuando solicita o realiza una ecografía y no encuentra alteraciones en la ecogenicidad y el tamaño de las adrenales. Su conclusión es que la función adrenal se encuentra conservada. Bien, es falso. Muchas veces podemos no encontrar alteraciones y tener un Cushing. No siempre es que las vemos con alguna alteración en su forma, tamaño. ¿Qué decías, Helen? Pensé que se había ido la conexión de internet. ¿Viste? Bien. Bien. La presencia de calcificaciones y la exploración ultrasonográfica de las adrenales del canino, siempre en la exploración ultrasonográfica de las adrenales siempre permite diferenciar lesiones benignas de malignas. Bueno, y esta era una pregunta que contestaron muy bien desde el principio y mejor
al final, es un poco la pregunta tramposa porque solemos todos relacionar lesiones, calcificaciones, lesiones ecogénicas con sombra acústica posterior, generalmente solemos asociarlas con procesos malignos y como vimos, está descrito en el Nyland y en el Penning que no es así, no se asocian tan fuertemente. Gracias a ustedes. Bueno, bárbaro, Gaby, muchas gracias. Acá ya te han dicho en el chat que muy linda la clase, muy clara, muy, así que bueno, muchísimas gracias. Le vamos a pedir a la doctora Silvia Rodríguez si puede, por favor, compartir su pantalla. Y bueno, como vieron en la charla teórica, que el Cushing admite muchas variantes, digamos, la doctora no va a presentar solamente un caso, sino que va a presentar una variedad de casos para que todos podamos ver diferentes alternativas con diferentes signos ecográficos y que podamos debatir luego con los expertos las diferentes formas de presentación. Así que, bueno, la doctora Silvia Rodríguez es médica veterinaria, es especialista en ultrasonografía diagnóstica, está diplomada en la Sociedad Argentina de Ultrasonografía, ya sea en Doppler vascular como en medicina interna, es médica de planta del Hospital Escuela de nuestra universidad y hace muchos años que trabaja con nosotros en ese servicio. Así que, bueno, y siempre que damos en las clases en la especialidad en ultrasonografía, ella es la encargada de hablarnos de Cushing y de adrenales, así que, bueno, por eso es que la convocamos con Estela. Así que, bueno, Silvia, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Primero, bueno, sí, agradecer a Tecnoimagen por la organización de este evento. También a Elena y a Estela por convocarme y, bueno, hacerme salir siempre de la zona de confort. Y, bueno, al doctor Víctor Castillo y al doctor Farfalini también por participar en esta charla. En realidad, en cuanto a los casos clínicos, los elegí más que nada en base al aspecto ecográfico que tenían sus glándulas adrenales. Y de alguna manera, ya aparte de lo que dijo Gaby, tener una idea de la variabilidad que hay en cuanto al aspecto ecográfico de las mismas. Lo primero también quiero aclarar es que los dos primeros casos no fueron atendidos por especialistas, es decir, que son casos que fueron atendidos por veterinarios clínicos. El tercer caso es un caso hipótesis, porque la verdad que lamentablemente nunca se pudo confirmar la hipótesis, y el último caso es un caso abierto que está en curso, y este sí está siendo atendido por un especialista. Así que bueno, en realidad vamos a empezar con la primera. Es una perrita colombina, es una caniche toy castrada de 12 años de edad y el motivo de la consulta es hematuria. En realidad el animal tenía una alopecia, lo que el clínico
comenta es que había una alopecia en la parte ventral y un abdomen un poco abultado, y se le indica obviamente análisis de sangre, de orina y la ecografía abdominal. Este es el primer estudio que se le realiza, en donde se ve que tiene una litiasis. Un poco hay que comentar un poco que, como dijo Gaby anteriormente, estos pacientes tienen algunos trastornos asociados y la litiasis es uno de ellos. Y también tenía las dos glándulas adrenales simétricas y con el eje corto aumentado. Para el tamaño de este animal, el eje corto, que figura en 0,74, no debería superar los 0,60. En ambas, como vemos, conservan la forma. Los contornos también están conservados. Y estos son los estudios de sangre, que después la verdad que me lo facilitó el veterinario. Y lo que vemos es que hay un aumento en la fosfatasa, en el colesterol, en triglicéridos. Y el hemograma estaba conservado, ¿no? O sea, todos los parámetros estaban normales. Se le hace una relación cortisol-creatinina, y bueno, como vemos acá, da elevada. Y el diagnóstico, a través, digamos, de los hallazgos ecográficos y de la relación cortisol-creatinina, se establece el diagnóstico de síndrome de Cushing dependiente hipofisario. Y se indica un tratamiento con cabergolina. El animal, en realidad, la dueña también empieza un tratamiento homeopático y a mediados del 2020 deja el tratamiento con cabergolina y solo sigue el tratamiento homeopático. Y el animal vuelve a ecografía. Y estas son en este momento, o sea, en este año, en el 2021, cómo estaban sus glándulas. La realidad es que casi había duplicado también el tamaño en el eje corto. Ambas seguían conservadas. En cuanto a la forma y a los contornos, pero no así el tamaño, estaba aún más aumentado que en el primer estudio. Este animal ahora sí creo que va a ser una consulta con especialista, ¿sí? Este es el primer caso. El segundo caso es Mao, es un canino de la raza Schnauzer gigante macho de 7 años de edad, y el motivo de la consulta es el aumento en la ingesta de agua. La dueña relata que desde hace un mes está tomando mucha más agua y también que hace más de un año que tiene diversos problemas de piel que no responden a los tratamientos. El examen clínico se presenta un abdomen abalonado, abultado. También presentaba trastornos de piel, alopecias, sobre todo en el abdomen. La piel estaba muy fina. Y también se sospecha de síndrome de Cushing, el clínico, e indica análisis de sangre y ecografía abdominal. Y estos son los estudios que se hacen el 9 de mayo, en donde estaba muy aumentada la fosfatasa alcalina y el colesterol. Y también había indicado una ecografía abdominal.
La ecografía abdominal, vamos a ver un video en donde se ven desde el flanco izquierdo los grandes vasos. Acá aparece parte del riñón y lo que se observa acá es una masa grande, de contornos algo irregulares y que se observa parcialmente calcificada. Y la realidad es que acá se ve, bueno, la foto más o menos mide 4 centímetros y la adrenal contralateral estaba también aumentada de tamaño. Y esto, al menos para mí, me llamó la atención. Por su ubicación, la masa era de origen de la adrenal izquierda, se la describe como una masa sólida, de forma oval, de contornos algo irregulares, con un aspecto heterogéneo, y la superficie está parcialmente calcificada. Debido al tamaño, lo que muchas veces los ecografistas no podemos decir es la patología en sí, pero lo que podemos dar quizás es si tiene un comportamiento maligno. Cuando hay más de 4 centímetros, lo que sí uno puede decir es que es de un comportamiento maligno. En el libro de Feldman de endocrinología, habla un poco de la relación con el riñón y lo que el libro dice es que si es mayor a medio riñón, es probable que sea maligna. Y si es menor a medio riñón, es más probable que sea benigna. Esta estaba calcificada y tenemos que tener en cuenta que cuando la masa está calcificada hay una probabilidad casi de un 50% de que sea un carcinoma, un adenocarcinoma de la glándula adrenal. Lo único que uno no pudo determinar a través de la ecografía es que fuera funcional esta masa, es decir, que tuviera una producción. ¿Por qué? Porque si tenía una producción, por ecografía sabemos que la contralateral tiene que estar disminuida de tamaño, es decir, el rango que se establece es que sea menor a 0,05 centímetros el diámetro. Y en este caso el diámetro estaba aumentado. En realidad lo que se pudo entonces informar a través de la ecografía es que se trataba de una masa probablemente de un comportamiento maligno, pero no se podía establecer que sea funcional. Se hizo ese diagnóstico, o sea, se estableció ese posible diagnóstico. Se le hizo la relación cortisol-creatinina y también dio elevado, y el clínico comienza un tratamiento con ketoconazol. Al tiempo, es decir, después de 3 meses, el animal viene con un estado muy desmejorado, con una disnea muy marcada, anorexia, polidipsia, poliuria. Se le hace un hemograma rápido en el momento y se establece un recuento de glóbulos blancos elevados y se indica la ecografía. En realidad se la indica por las posibles complicaciones. Y lo que se ve es que, bueno, esta es la medida que vimos en el mes de mayo y como vemos está más grande y bueno, uno ya está como muy familiarizado con la ecografía de tórax, entonces quizás a estos pacientes uno trata de
aprovechar el momento y apoyar el transductor en el tórax, y lo que aparecían eran estas imágenes que eran sugerentes de metástasis. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en realidad cuando hablamos de malignidad, es decir, cuando tenemos masas que son sospechosas de que sean un tumor maligno, ya el 10% de esos pacientes al inicio, a la primera consulta, pueden llegar a tener ya signos de metástasis. Y las metástasis se pueden dar por vía hematógena en el pulmón y en el hígado. Esos dos órganos son los que comúnmente se producen las metástasis. Y como dijo Gaby, obviamente que siempre vamos a ver mucho que no haya invasión de los grandes vasos, fundamental la vena cava caudal, aunque también puede ser la arteria aorta, y que no haya invasión en retroperitoneo. Y bueno, este caso, como les dije, también es como que se concluyó acá, y bueno, la realidad es que el estado del animal fue desmejorando tanto que se procedió a la eutanasia. El tercer caso es un caso que lamentablemente, bueno, es hipotético porque no se pudo confirmar. En realidad, uno trata en lo posible de llegar hasta las últimas, digamos, estudios, pero no siempre se puede. Este es un perrito que realmente vino a consulta. La clínica le llamó la atención que era un animal que estaba en un estado muy malo, estaba apático, tenía un muy mal estado del manto, un adelgazamiento bastante significativo con un abdomen abultado, y en realidad la veterinaria, la clínica, indica la ecografía abdominal porque en realidad sospechaba de una neoplasia y también de un síndrome de Cushing. Y lo que se encuentra, en realidad, lo primero que encuentro, bueno, acá está también, antes preguntaron, este es un equipo lineal, el perrito en realidad, un transductor lineal, el perrito en realidad no pesaba más de 6, 7 kilos, estaba muy delgado aparte. Y lo primero que se ve es esta masa. Y en realidad cuando a la primera vista dije, bueno, es la glándula adrenal. Esta masa estaba en mesogastrio. La realidad es que después me llamó la atención la ubicación, me pareció raro que estuviera tan hacia medial, y también estaba muy hacia ventral. Miren que de la pared ventral está casi nada. Entonces dije, bueno, voy a buscar las glándulas adrenales, y las glándulas adrenales las encuentro a las dos, y las dos estaban ligeramente aumentado el diámetro. Y bueno, la sospecha fue que también, como dijo Gaby, saber que también hay neoplasias que pueden producir ACTH ectópica. Me acordaba del caso que el doctor Castillo publicó, y la realidad es que, realmente quería yo llegar a tener el diagnóstico confirmatorio, hacer una laparotomía exploratoria, pero bueno, ni el dueño ni el clínico aceptaron mucho este procedimiento, y la realidad es que, bueno, también se le hizo la eutanasia. Este es el animalito,
y ahí se ve, bueno, también está con un lineal, estaba hipervascularizada, se encontraba justo por detrás del estómago. Y ya les digo, y lo primero que me llamó la atención es que estaba bien en medial y prácticamente pegada a la pared ventral del abdomen. Entonces, bueno, también saber que la ecografía, más allá de ver las glándulas, bueno, es como que es un ver todo, ¿no? Y que hay tumores que pueden producir ACTH ectópica. Y bueno, y por último, vamos a pasar con el último paciente. Es un perrito mestizo, también es un macho castrado. El motivo de la consulta es que durante esta cuarentena la dueña decía, tengo que sacarlo más a la calle, continuamente tengo que estar sacándolo a la calle, mientras antes yo podía sacarlo 2 o 3 veces por día, ahora era como 5 o 6 y a veces el animal no llegaba a la calle y se orinaba dentro en la casa. En realidad, el estado del animal es muy bueno, el ánimo prácticamente normal, a la auscultación, a la palpación, estaba totalmente normales. Lo que sí, también el dueño relata que el manto piloso estaba medio deslúcido y comenta que le hicieron un corte de pelo y notaron que no había crecido como otras veces. Y bueno, y la realidad es que, bueno, se sospechaba de síndrome de Cushing. Y también la clínica que lo atiende ya lo, digamos, lo deriva al especialista y el especialista indica análisis de sangre y la ecografía abdominal, sí, con el hincapié de las glándulas adrenales. Y vamos a ver, estos son los estudios de sangre. No se ven alterados, o sea, el hemograma se lo ve normal, el ionograma también, la función urinaria también está normal, el hepatograma también está normal, y el colesterol también está normal. Y el veterinario hace el cortisol creatinina, la relación, y está en un nivel que es inespecífico, ¿sí? Y el resto, el de orina, bueno, también está con una densidad ahí, ¿no? Y los que les voy a mostrar es las imágenes. Esta es la imagen de la adrenal. Lo que uno veía es que estaba aumentada de tamaño y aparecía como una lesión focal hiperecoica, y lo que estaban en las dos glándulas. Y lo que el libro de Feldman dice es que la hiperplasia macronodular se puede presentar en una o en ambas glándulas adrenales y que estas están aumentadas de tamaño y que presentan esos nódulos hiperecoicos de tamaño variable. Y dice que entre el 5 y el 10% de los casos con síndrome de Cushing tienen este aspecto y se la considera una variante anatómica digamos, el síndrome de Cushing dependiente hipoficiario.
lo que también menciona, y creo que eso es importante, es que acá es como que la glándula no es homogénea, sino que tiene estos focos hiperecoicos. Y que puede deberse a la ACTH o también puede deberse a otros factores diferentes a la ACTH que estimularían a las células adrenocorticales. Bueno, como les dije, no es todavía no ha terminado porque en realidad empezaban ahora a encarar un nuevo, digamos, estudios funcionales. La dueña me contó que, bueno, ya tenía unos nuevos estudios para realizar, que justo también le habían ido a medir la presión arterial y esta estaba elevada. Bueno, también en el síndrome de Cushing es de esperar que haya un grado de hipertensión arterial. Así que bueno, es un caso que bueno, ahora los especialistas quizás nos ayuden a, de alguna manera, poder ver qué podemos llegar a encontrar. Pero bueno, tienen que tener en cuenta que tanto la CTH como otros factores darían este aspecto de ambas glándulas adrenales. Como vemos acá, este telmo tenía en las dos glándulas, tenían como focos hiperecoicos, ¿sí? En las dos glándulas. Acá, bueno, un poco para que después lo tengan los especialistas. Entonces, como ecografistas, siempre que vemos ambas glándulas adrenales, con forma, con tamaño, digamos, con forma y con contornos conservados, pero el tamaño está aumentado y las dos las vemos simétricas, bueno, es más probable que sea una ACTH dependiente, ¿no? Un síndrome de Cushing ACTH dependiente. En el caso de Mao, bueno, es muy probable que esta glándula que está neoplásica sea funcional, pero bueno, no lo pudimos de alguna manera asegurar porque esta tenía que tener un tamaño disminuido y no lo estaba. Bueno, siempre recuerden que la ecografía tenemos que ver todo, entonces lamentablemente este es un caso que es hipotético, pero bueno, me hizo acordar mucho al caso que presentó el doctor Víctor, entonces acordándonos que puede haber ACTHs ectópicas, que hay diversos tumores, como mencionó Gaby, que pueden producir ACTH. Y por último, bueno, saber que muchas veces estas lesiones son macronodulares y que podemos llegar a tenerlas también en pacientes con también síndrome de Cushing por ACTH ectópica, pero también tenemos que entender que puede haber otros factores diferentes a la ACTH que nos hagan tener, digamos, adrenales con este tipo de patrón ecográfico. Bueno, ahora sí, Elena, vos querés presentar a los expertos que nos van a ayudar con estos casos. Bueno, gracias Silvia, la verdad que es súper variado y re lindos los casos que presentaste. Bueno, vamos a escucharlos ahora a los expertos, ¿no? Sí. Al doctor Víctor Castillo y al doctor Daniel Farfalini. El doctor
doctor Castillo, ya lo presentamos la semana pasada, no necesita demasiada presentación en cuanto a la endocrinología, ¿no? Ya sabemos que es doctor en la Universidad de Buenos Aires, especialista en endocrinología, y es el profesor titular a cargo de la Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales en la Facultad de Veterinaria de la UBA. Director de múltiples proyectos de investigación y un capo en síndrome de Cushing. Ha disertado por un montón de países hablando de este tema y bueno, muchos de los que estamos hoy como participantes de esta charla lo conocemos. Y el doctor Daniel Farfalini es médico veterinario de la Universidad de Buenos Aires, también es licenciado en bioimágenes en la Universidad de Buenos Aires, es técnico radiólogo, que esto fue lo que le dio su primer paso. Yo, que soy contemporánea a él, sé cómo empezó, y realmente es una persona que ha sido revolucionaria en nuestra profesión acá en la República Argentina, porque fue la primera persona que introdujo la resonancia magnética y la tomografía en medicina veterinaria, porque él trabajaba como técnico radiólogo, y la verdad que bueno, eso fue un honor, y además es miembro fundador de la Asociación de NeuroLatinVet. Tiene él ahora aquí en Argentina, en Buenos Aires, un instituto dedicado a la resonancia magnética, y también tiene su tomógrafo con la gente de Decibet, y bueno, tiene numerosa experiencia también, no solo en pequeños animales, sino también en equinos. Y bueno, a mí me gustaría, Daniel, si podés empezar vos a contarnos, a desasnarnos un poco ante este tipo de casos. ¿Qué harías vos? ¿Qué utilidad le encontrarías a los métodos con los que vos trabajás para aportarnos a todos? ¿Cuándo elegir una resonancia? ¿Cuándo elegir una tomografía? Bueno, te escuchamos y aprendemos de vos. Bueno, buenas noches. Quería agradecerle antes que nada a Tecnoimagen, porque el evento me pareció maravilloso, el sistema que están utilizando. Agradecerte a vos, Elena, y a Estela, la doctora Estela Molina, por la invitación. Y bueno, las exposiciones tanto de Gabriela como de Silvia me parecieron buenísimas. No sé si Víctor ya está en línea. O bueno, sí. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, ¿qué tal? Quiero destacar que, bueno, al principio no todo el mundo pedía métodos de alta complejidad, y entre los pioneros de pedir tomografía primero y resonancia después, bueno, está Víctor, y yo tengo un recuerdo muy especial de la doctora Rodríguez, ¿sí? que la tuve en las medicinas, bueno, y ella le va a hacer un recordatorio póstumo de 3 grandes profesores, que es la doctora Rodríguez, el doctor Pastore y el doctor Cairoli, que en mi época de alumno, y ellos sabiendo que yo trabajaba con equipos de alta complejidad, me insistía todo el tiempo que tenía que dedicarme a esto, y bueno, fue parte del estímulo a lo largo de los últimos años de carrera. Bien, en cuanto a los métodos que yo utilizo, son métodos de alta complejidad que tienen la desventaja de que son procedimientos que se hacen bajo sedación, ¿sí? Al principio se hacían bajo sedación profunda, hoy trabajamos con sedaciones más superficiales, pero bueno, esto es una limitante. Esto es una limitante porque depende directamente del estado en que se va a encontrar el paciente que nosotros tenemos que estudiar. Entonces, bueno, no todos los pacientes pueden someterse a estos métodos de alta complejidad. Y yo, por otra parte, digo, y siempre lo converso, que el mejor método es el que uno tiene disponible, más a mano, y además el que uno mejor maneja, ¿sí? Si uno se entiende, bueno, la ecografía soluciona, en esta patología particularmente, soluciona, yo te diría, el 95 al 96% de los casos, ¿sí? Y la tomografía y la resonancia se pueden utilizar en aquellos casos en donde queda alguna duda, alguna glándula adrenal a lo mejor que no se pudo ver correctamente, en una conformación racial determinada, o si queda alguna duda, por ejemplo, con una invasión sobre la vena cava a partir de la adrenal derecha, ¿sí? Que se puede intentar por tomografía hacer una venografía, inyectando por el miembro posterior y pintando con contraste endovenoso el compartimiento venoso, justamente para poder
distinguir si la ecografía no pudo hacerlo, si el Doppler no pudo hacerlo, si existe algún crecimiento vegetante sobre la luz de la vena cava, de este vaso particularmente. Bien, en cuanto a los casos, vamos por colombina. Colombina es una hiperplasia renal bilateral y bueno, bien definida por la ecografía. En el caso de que el laboratorio arroje algunas dudas, tanto la estimulación como con la CTH o la inhibición con dexametasona, podría utilizarse alguno de estos métodos para visualizar la hipófisis, si es que existe alguna duda a partir del laboratorio. En verdad, como les decía, el mejor método es el que uno tiene disponible y además el que mejor maneja. En verdad, la tomografía computada para ver hipófisis es un buen elemento. Sobre todo si tenemos un tomógrafo de una tecnología avanzada, un tomógrafo multi-slice. El problema que tiene la tomografía con la hipófisis es que a veces puede sobrevalorar el tamaño, sobre todo en la serie con contraste, porque hay determinados artefactos que se producen en la interfase de cambios de tejido a tejido, de tejido duro, de tejido óseo, tejido blando, y la hipófisis, a partir del cuerpo de los esfenoides y de las pseudoclinoides periféricas, tiene una estructura ósea importante alrededor, y muchas veces el seno venoso se suele pintar con el contraste intravenoso y a veces puede dar una sobrevaloración del tamaño, ¿sí? Pero la tomografía computada es un muy buen método para evaluar a nivel central el tamaño de la hipófisis. ¿Qué suma la resonancia? Bueno, la resonancia de bajo campo es poco lo que suma, pero si yo evalúo secuencias P1 con gadolinios, no tengo este efecto de sobrevaloración del tamaño, porque sí puedo distinguir bien entre el tejido glandular y el gadolinio, ¿sí? Y el contraste. Si yo cuento con resonancia de alto campo, además puedo llegar a diferenciar neuro de adenohipófisis y entonces establecer, en el caso de microadenomas, la ubicación anterior o posterior en cada una de estas estructuras, ¿sí? Pero bueno, esta sería la utilidad que podríamos agregar en colombina, intentar establecer a nivel central. En el caso de MAO, que es una masa con comportamiento maligno, una masa única de adrenal izquierda, ¿verdad? ¿Qué podrían sumar estos métodos? Bueno, si yo tengo un resonador de bajo campo y es un animal de bajo peso, de porte corporal pequeño, realmente la resonancia magnética de bajo campo tiene secuencias de adquisición muy largas y estamos con estructuras que se encuentran en proximidad del diafragma y tenemos movimientos ventilatorios, ¿sí? Vamos a tener artefactos por sintosis, por movimiento ventilatorio en la imagen, y a veces la proximidad de la aorta también puede generar pulsos que pueden dar artefactos sobre las glándulas adrenales. Entonces, en estos casos, la tomografía computada es un mejor método de elección. El método que va a optimizar mejor el resultado y los hallazgos. Si yo cuento con un resonador de alto campo y tengo gate respiratorio y puedo frizar las imágenes de resonancia, en realidad, de nuevo, la resonancia magnética permite, con respecto a la tomografía, que me da solamente una gama de grises determinado, ¿sí? Similar a los tejidos blandos como el músculo, como el tejido adiposo, o intermedio a eso, la resonancia magnética de alto campo me va a permitir diferenciar tejido glandular de otros tipos de tejido. Entonces, si yo cuento con esta tecnología, la resonancia magnética me puede agregar un plus. En el tercer caso, en el caso de Angus, ¿sí? Teníamos una masa en mesogastrio, bueno, yo no recuerdo el tamaño de estos, creo que era un paciente pequeño también. De nuevo, si yo tengo resonancia magnética de bajo campo en esta zona, voy a tener bastantes problemas con la resolución por los movimientos abdominales, tanto pulsátiles de los grandes vasos como por la proximidad del diafragma, porque estamos hablando de secuencias de 4 o 5 minutos de duración. La tomografía multi-slice tiene tiempos de adquisición muy cortos. Yo puedo adquirir en un paciente de este tamaño unas 100 imágenes en 4 o 5 segundos, minimizando por completo los movimientos ventilatorios y los movimientos pulsátiles,
Y bueno, lo que puedo lograr aquí, de ser necesario, una información adicional a la ultrasonografía, es definir los bordes, ¿sí? Definir si hay algún proceso infiltrativo sobre las estructuras periféricas y, bueno, definir también la presencia de calcificaciones, ¿sí? O sea, la tomografía computada, a diferencia de la resonancia magnética, que va a tener una pérdida de señal con todo lo que sea calcio, define bien la presencia de calcio. Si estoy hablando de un adrenal, voy a poder diferenciar si ese calcio es periférico, que en realidad puede ser un hallazgo incidental y no tener una connotación asociada a un carcinoma o a una neoplasia. Y en el caso de haber calcificaciones intraparenquimatosas o de la glándula o de la masa, voy a poder diferenciarlas con la tomografía computada sin necesidad y obviamente sin inyectar previamente una sustancia de contraste. En esto es fundamental que todas las tomografías computadas que se hagan primero sin contraste y después se repita la misma adquisición con contraste endovenoso. ¿Por qué? Porque, bueno, el contraste intravenoso podría enmascararme la presencia de microcalcificaciones. Entonces es muy importante que hagamos las dos adquisiciones, ¿sí? Primero sin contraste y después con la aplicación de contraste intravenoso. Bien, y por último tenemos el caso de Telmo. Telmo era un paciente que tenía polidipsia, ¿sí? Y tenía lesiones hiperecoicas nodulares en ambas glándulas adrenales. Bueno, si en estas lesiones nodulares no hay presencia de calcio, probablemente, y dependiendo del tipo de tejido que esté generando esos nódulos, que podrían no realzar con la aplicación de contraste intravenoso, podría ver o no estos nódulos, ¿sí? Hay algunos tejidos que en la tomografía se ven totalmente homogéneos y en la ultrasonografía y en la resonancia magnética, que en realidad también es una ecografía de radiofrecuencia, la resonancia magnética, estos métodos sí pueden distinguir entre diferencias de intensidad o de ecogenicidad de estructuras como para definir nódulos. Pero para la tomografía computada esto a veces es un punto ciego. De hecho, les cuento que incluso con hiperplasias importantes de glándulas adrenales o con tumores adrenales importantes, con aplicación de contraste intravenoso, con aplicación de yodo, muchas veces no se encuentran refuerzos de la lesión importantes, ¿sí? Generalmente los refuerzos suelen ser homogéneos y puede haber algunas variaciones en los adenocarcinomas, ¿sí? En cuanto al primer caso, lo que me quedó por nombrar es que, bueno, en un paciente que se había diagnosticado una litiasis, si quedase alguna duda con la presencia de esas litiasis, o si no se hubiesen visto por la ultrasonografía y quisiera tener un método adicional, bueno, de nuevo, la tomografía computada sería de primera elección, entre la tomografía y la resonancia, pero en este caso sin contraste intravenoso, ¿sí? Se hacen, en humanos es una práctica común, al haber litiasis ureterales, o vesicales, o incluso vesiculares, hacer tomografía computada, hacer urotomografía computada sin contraste, porque como les mencionaba, el calcio se visualiza mucho más fácilmente con la tomografía y a veces es un lado oscuro para la resonancia magnética en sí. Así que, de nuevo, es de primera elección en este caso la tomografía computada sobre la resonancia magnética. ¿Bien? Perfecto. Bueno, buenísimo. Más que claro. Vamos a darle lugar a Víctor con algunas preguntitas. Víctor, ya te estoy bombardeando, porque acá me pregunta, por ejemplo, la doctora Claudia Herber, si la hiperplasia bilateral por estrés crónico, por ejemplo, puede, por dolor, ¿qué tan posible es? Si hay una hiperplasia adrenal por estrés crónico, por ejemplo, por dolor. Sí. Por estrés crónico lo hay, por dolor, por estar estresado nada más también. O sea, si soy un agente de bolsa que estoy corriendo y más la bolsa argentina, mis adrenales van a ser gigantes, está claro. Por eso que una hiperplasia adrenal bilateral no significa necesariamente tener un síndrome de Cushing, es poder estar estresado. Más de una vez han mandado al servicio de endocrinología perras con hiperplasia adrenal porque tenían un tumor mamario o estaban con biómetra. Bueno, es la respuesta que tiene el eje, se va a agrandar. Por eso es tan importante ver el conjunto
o sea, esa adrenal hiperplásica está en conjunto con signos clínicos de laboratorio y de otras cosas. Y entonces ahí sí uno puede decir, bueno, este individuo tiene un síndrome de Cushing, pero porque tiene una hiperplasia grande, es más, te diría, y redoblo la apuesta, hiperplasia bilateral con un test de ACTH hiperrespondiente. Tampoco te digo que eso es un Cushing, porque un animal estresado, muy estresado, también te va a dar una hiperrespuesta al ACTH, por ejemplo. Por eso en el Cushing es fundamental basarnos la imagen, pero la imagen sola no, la imagen y lo que viene en ese individuo que yo estoy viendo. Hay estigmas, hay signos de Cushing, y con lo que me enseña el laboratorio más básico, el de la bioquímica, hay una fosfatasa alta, en un estrés no va a estar. Hay una GPT alta, en un estrés no va a estar. ¿De acuerdo? Entonces se puede dar, pero juntar la imagen con lo que yo estoy viendo del animal en general. ¿Sí? Creo que ahí respondí, Elena. Quiero contar una anécdota, si me permitís, Elena, ya que Daniela habló, y me voy un poco hacia la Edad Media. Cuando apareció el primer tomógrafo en la facultad que lo manejaba él, nosotros se lo mandábamos a Diagnóstico Maipú. Sí. Y ese primer tomógrafo, yo era muy entusiasta, como dice él, obviamente, siempre fui un fanático de la tomografía y la resonancia, y el primer tomógrafo me acuerdo que se incendió o algo así pasó, Daniel, con un caso mío que le había mandado, que era de paratiroides, que en ese entonces la ecografía no llegaba a detectar la paratiroides, y era un caso sospechoso de hiperpara y le habían mandado tomografiar, no se pudo hacer porque se prendió fuego. Bueno, después vino todo lo demás. Anécdota aparte de eso. Bueno, eso por un lado, Elena, no sé si hay otra pregunta. Igual yo quería, y esto me da pie a otra cosa respecto a uno de los casos que se presentó, que habló Silvia, y la importancia a veces de jugar con las imágenes en el Cushing, era cuando ella habló que había, no me acuerdo qué paciente tenía una relación cortisol-creatinina inespecífica que puso de 25. Cuidado con eso, porque se pone inespecífico, entonces dicen, no es Cushing, ¿qué es? No, cuando ya está alto el cortisol urinario, más del límite, ya puede indicar que esa adrenal está produciendo más cortisol de lo normal, pero ser un Cushing de tipo que se llama oligosintomático, con baja funcionalidad. Entonces yo tengo un inespecífico, pero una adrenal grande, sea bilateral o sea tumoral como la que muestra de Mao, bien, es que esa adrenal está produciendo más cortisol. Entonces hay algo ahí. Y si yo tengo un inespecífico y una adrenal bilateral, hiperplásica, y fosfatasa alta, pongo en las fichas que es un Cushing. Y seguramente si le mando a Farfalini a hacer una resonancia magnética, que me gusta más en la hipófisis, me voy a encontrar con un macroadenoma de hipófisis. Muy seguro. Y sobre todo, esto coincide mucho con macroadenomas, los más gigantes invasivos, los más agresivos, que tienden a veces no tener tanta alta funcionalidad y dar signos más suaves, más inespecíficos. Entonces, un cortisol urinario alto, una relación cortisol con signos, con una ecografía de hiperplásica o tumoral, y ya no es inespecífico, es bien específico de diagnóstico de la enfermedad. ¿Sí? Bueno. Bien. Acá Carola Bernales te pregunta, en el tercer caso de Angus, ¿la neoplasia pudo no producir ACTH ectópica, sino que tener un adenoma hipofisario? Todo es posible. Por eso acá juegan cómo dan ciertos estudios dinámicos. Por ejemplo, yo tengo este tumor. Puede haberlo. Un 5% de los Cushing tienen un tumor de hipófisis y un tumor de adrenal. Puede ser lo que se llama neoplasia endocrina múltiple. Tener un tumor de hipófisis y un feocromocitoma. Porque eso es otra cosa. No todo tumor de adrenal es sinónimo de Cushing. Ojo. Y hasta los he visto combinados, el de corteza con el de médula, los dos juntitos. Y estar dando más cortisol urinario nada más. Entonces sí, puede ser. La forma de poder ver bien si es un ACTH ectópico es medir la ACTH endógena, que va a estar muy elevada, descartar hipófisis por parte de la tomografía o resonancia. ¿Por qué?
Porque si yo a este perro le hago una inhibición con dexametasona, es muy probable que no inhiba. Entonces, no va a inhibir, ¿por qué? Porque tengo un tumor productor de cortisol, entonces ya me inhibió el eje, o tenga una CTH ectópica, que también el eje adrenal está inhibido, porque esa CTH ya me bloquea la acción de la dexametasona que yo estoy dando, o sea, no inhibido. Digamos, la dexametasona no va a responder porque ya la CTH ectópica está generando un exceso. Pero, ¿qué pasa? En el de Angus, el tumor no está en la adrenal. Y al no estar en la adrenal y tener un Cushing, cuando nosotros hemos visto tumores por fuera de la adrenal y que viene con signo de Cushing, hasta incluso me acuerdo de un caso de un tumor mamario, que cuando le sacamos el tumor mamario revirtió el Cushing, entonces en ese caso es claramente un tumor productor de ACTH, ectópico, como pasa en esos casos. Lo que pasa es que se les escapa, me parece. Esta se la puedo preguntar a cualquiera de los cuatro, porque en realidad acá varios preguntaron si en algún caso se podría indicar la punción. Acá particularmente dijeron en el caso de Angus, pero yo creo que lo extiendo también a Mao. O ¿qué piensan ustedes de las punciones de las adrenales para llegar al diagnóstico? A ver, Gaby. Yo digo una cosa, están re de moda las punciones y ojo, si uno piensa en uno de corteza, por ahí no hay tanto problema, pero ojo con la posibilidad de los de médula y los feocromocitomas, con tocarlos con la punción. Si no se tiene certeza, ojo con esos. Y además recordemos que estamos cerca de los grandes vasos y bueno, por ahí complica un poco más la cosa, pero en un perro chiquito con una buena ecoguía, digamos, no son imposibles, pero tener en cuenta la posibilidad de ser un feocromocitoma, porque ahí por ahí podemos meter la pata. Eso es lo que quisiera decir yo. Si me permiten, no sé si me escuchan bien. Sí, las punciones de grandes masas adrenales se pueden hacer guiadas por tomografía también. De hecho, las hacemos, pero cuando son grandes masas, ¿sí? Pequeñas adrenales en proximidad de los grandes vasos, bueno, conlleva un riesgo, además dependiendo, como decía Gaby, del tamaño del paciente, ¿sí? Solo que me quedó en el tintero por decir es que existe un estudio funcional que se puede practicar para diferenciar hiperplasias de tumores malignos a nivel de las adrenales. Esto es una práctica que es muy común en humanos y que yo he llevado adelante irregularmente porque hemos estado muchos años sin tomógrafo, que es lo que se llama el índice de washout, el índice de lavado de la glándula adrenal. Esto se hace por tomografía, se hace una adquisición sin contraste de la glándula, se toma las unidades Hanfield, ¿sí? Se inyecta, se adquiere la segunda adquisición de tomografía en tiempo venoso y se hace una o dos adquisiciones más a los 5 y a los 10 minutos, ¿sí? Post inyección de contraste, y se toma la densidad en unidades Hanfield en un mismo lugar, en la glándula que estoy evaluando, en las 4 adquisiciones o en las 3 adquisiciones, y se confecciona una curva, ¿sí? Cuando la lesión es maligna, el contraste, la densidad de la glándula por retención de contraste permanece en el tiempo, o sea, la curva no desciende, ¿sí? En el caso de las hiperplasias o de una glándula normal, las unidades Hanfield hacen un pico y luego la curva comienza a descender a los 5 y a los 10 minutos. Esto es una práctica muy común en humanos. Como decía yo, tengo poca experiencia porque no lo hemos hecho asiduamente, pero bueno, por ahí es algo para explotar también. No sé, Víctor, si vos tenés alguna experiencia con este test. No, y es interesante y sería interesante hacerlo cada vez más frecuentemente. Pero no sabía que lo hacía, pues yo te lo estaba mandando, obviamente. Bueno, y sí, vamos a empezar ahora. Pero lo que quiero, acá lo que decía Gabriela, y tiene toda la razón, yo soy bastante contrario a todo lo que es método agresivo e invasivo si por la imagen lo puedo solucionar. O sea, si yo tengo una imagen, como dice Daniel, que con eso me puede estar dando carcinoma de adenoma, ¿para qué le voy a punzar?
hacer una biopsia que además del riesgo de un feocromocitoma, incluso los de corteza a veces son muy friables, es como que se deshacen. Y yo puedo pensar y hago una siembra de células en el abdomen, lo que no había de metástasis lo voy a tener en ese momento. Desparramado por todas partes, sí. A veces agarrándolo se le deshace en la mano al cirujano, tiene que manejar con cuidado. Entonces, no le veo coherencia a tener que punzar ese tamaño tumoral. Para eso prefiero abrirlo y sacarlo. Sacarlo directamente. Que sacarlo directamente. ¿Para qué voy a pinchar para después decirle es maligno? ¿Qué hago? Lo tengo que sacar igual. Entonces, no, y si yo tengo la imagen de, como dice Daniel, de la tomografía con los dos tiempos, bueno, listo. Ya eso me está dando una cierta seguridad de que es maligno o benigno. Después la histopatología me lo va a decir más claramente. Pero a mi filosofía siempre digo, ¿para qué voy a hacer algo agresivo o invasivo si la imagen ya me lo está diciendo? Aparte ya la imagen también me está diciendo si está metido en la cava, es mayor riesgo quirúrgico, menor riesgo quirúrgico, o lo que sea. No me gusta, está de moda, a veces se ponen de moda estas cosas y todo el mundo empieza a biopsiar. Pero el riesgo a veces es mucho más que el beneficio. Acá la doctora Erika Lara pregunta si la medición de cortisol creatinina es más fiable que solo el cortisol. A veces el cortisol en sangre, supongo que se estará refiriendo, puede estar dentro de los rangos normales según Cushing. Sobre todo si es de baja funcionalidad. O sea, yo te pongo un perro estresado puede tener más alto el cortisol que un perro con Cushing. Muchas veces. Entonces, una medición aislada del cortisol no es como la persona sí el cortisol está más del rango, la mayoría de la gente con Cushing, pero en el perro no. A veces los tumores adrenales muy grandes sí los deben tener altos, pero casi un 70%, digamos, 75% de los perros con Cushing tienen cortisol en sangre normal. Entonces ahí sí es más fiable el cortisol en orina, porque el cortisol en orina me está diciendo cuánto es la producción de todo el día que tiene esa adrenal, o sea, lo que sobreproduce el adrenal de cortisol se va a ver reflejado en la orina. Obviamente es una enfermedad compleja y muchos de estos métodos pueden estar dando normal o en los límites, por eso se juega con las imágenes, ¿no? O sea, siempre yo no me descarto jamás un Cushing si clínicamente lo es, porque un cortisol urinario me da apenas elevado, porque un cortisol en sangre me da normal o un test de ACTH me da normal. Porque lo hay también, o una inhibición con DEXA me da como que es normal. No, porque mientras tenga signos, yo sé que hay algo. Y si la ecografía me dice que está levemente hiperplásica, seguramente la resonancia o la tomografía me va a decir que hay un adenoma, pequeño, grande o de lo que sea. Es lo más probable en eso. Pero aislado el cortisol en sangre no sirve, no tiene relevancia. Acá el doctor Enrique Fernández Maldonado te pregunta si los macroadenomas hipofisarios pueden estar asociados a convulsiones frecuentemente. No, he visto macroadenomas, y Daniel lo sabe bien, gigantescos y el perro jamás ha convulsionado. Ni siquiera y por compresión. Los que dan convulsiones son de otra parte, a mi entender, pero he visto cosas horribles que Daniel las ha visto, pues se las mandé yo para que haga la resonancia y la tomografía, que incluso está invadiendo el hipotálamo y todo, por ahí el perro ni se enteró, ni siquiera tiene el dolor de cabeza como la gente. Para nada. No suele dar, a no ser que sea un carcinoma de hipófisis, que es raro, y haya metastizado, que también es una cosa rara, tenemos un caso publicado, y bueno, y ahí sí, esa metástasis, según qué parte del encéfalo afecte, me va a convulsionar. Pero habitualmente un macroadenoma de los más comunes que uno ve no genera convulsión. A lo sumo podrá generar, cuando es muy grande, un efecto de compresión de masa encefálica, sí. Pero no otra cosa. Y he visto horrores, horribles. Sí. Acá el doctor Gustavo Cuchillanqui Trujillo pregunta que tuvo un paciente que tenía clínica de Cushing, la bioquímica le salió compatible, sin embargo, el radiocortisol creatinina dio valores normales y el eje se inhibió con la dexametasona a dosis baja. Un año después, ese mismo paciente volvió con un ratio cortisol creatinina súper alto. ¿Puede pasar que inicialmente este paciente tuvo un Cushing incipiente
O sea, ¿se enmascaró al principio el Cushing? Obviamente. ¿Qué tal? Lo saludo de paso porque lo conozco, al amigo peruano, que estuvo haciendo la carrera. Bien, sí, eso puede ocurrir, porque el Cushing tiene una particularidad igual que el adrenal, y es que tiene periodos de actividad y periodos de latencia. Como también el adrenal tiene periodos de mayor sensibilidad a la acción del ACTH y periodos totalmente insensibles. Hasta incluso tiene autonomía funcional respecto a la hipófisis. Entonces, eso lo complejiza y uno puede estar haciendo la relación cortisol-creatinina, que además hay que ver cómo fue tomada, si fue tomada en muestras seriadas durante todo el día o no, para que dé normal. Entonces puede ser que te dé aparentemente normal y después haces otra prueba en otro día y ahí te da positivo. O viceversa. Habría que ver también cómo estaba la hipófisis y demás. O fíjate que en un momento dado una cosa de una manera y después te da elevado. Eso ocurre, y ocurre en la gente también, ese tipo de dicotomía. Por eso siempre insisto, nunca se descarta un Cushing por una prueba funcional, ni tampoco se lo da por positivo. Es acá la conjunción de lo que son las pruebas con las imágenes, es fundamental, y la clínica, y lo que uno está viendo en la clínica, ¿no? Ahí hacemos la conjunción de todos los pedacitos para decir, tiene un Cushing, excepto aquellos que vienen claramente Cushing. Pero la mayoría, ya por experiencia, estoy viendo un montón de estos casos así, que realmente no cierran, y es porque, bueno, hay que estar uniendo la imagen, la bioquímica general, la bioquímica endocrina y la clínica. Acá le preguntan a Silvia si en el caso de Angus, la doctora Pulgarín, te pregunta si le miraste alguna alteración en el páncreas. Está silenciada, Silvi. Ahí estoy, ¿se escucha? Sí. Sí. En realidad, bueno, una causa por la que no quise realmente punzarlo es porque para mí podía llegar a ser también el páncreas. Se veía justo detrás de la curvatura mayor del estómago y bien en la línea media. Y realmente, bueno, en mi opinión, o al menos yo, no me siento, segura como para agarrar y punzar el páncreas. Pero sí, realmente era una posibilidad. Y bueno, de paso, una sola cosa, Elena, que Silvia me da pie, creo que te lo comenté cuando estuvimos ahí viendo estos casos, que ella dice el páncreas, y puede ser. Y ahí uno de los primeros casos publicados en perros de ACTH ectópica era un tumor en el páncreas, un insulinoma, que producía el tumor de, o sea, insulinoma porque era el tumor que salía de células beta, pero era productor de ACTH. ¿Está? Entonces, por más que sea el páncreas, no quita que no sea un cuadro de ACTH ectópica. Incluso hace poco los japoneses acaban de publicar un feocromocitoma productor de ACTH, las células de la médula. Sí, por eso, y tenemos un tumor de adrenal productor de ACTH. ¿Está? Por eso hay que tener en cuenta estos casos. Es complicado, el Cushing no es tan simple, y a veces de dónde salen estas cosas. Por eso sí, puede ser páncreas, como dice Silvia, por eso no invalida la ACTH ectópica. Bueno, y acá hay hay tres preguntas que tienen que ver con lo mismo, que supongo que Víctor es quien lo tiene que contestar, que es si la relación cortisol-creatinina se puede realizar con una sola muestra de orina, tiene que ser de 24 horas, y si esa relación cortisol-creatinina se puede elevar por estrés, o qué otros diferenciales pueden dar elevados que no sea síndrome de Cushing. Bien. Lo ideal es tomar la mayor cantidad de muestras posibles en alícuotas a lo largo de todo un día, desde la mañana un día al otro. De último, lo único que le pide a la gente es hacerlo a la mañana, tarde, noche y a la mañana siguiente. Y en lo posible lo que viene después de comer, porque ahí eleva el cortisol, la comida. Eso sería lo ideal. Una sola muestra de orina no es muy representativa. Ni siquiera los holandeses, cuando describieron el método en el 88, lo hicieron de esa manera. Ellos tomaron 3 muestras. Entonces, bueno, cuanto más muestras son más representativas de lo que está pasando en la secreción de cortisol. Eso por un lado.
Después, la otra era la que yo me olvidé. La otra es, ¿en qué otros casos puede estar elevada la reacción? Elevada. Por estrés, olvídate. Justamente no, eso se ha visto que el cortisol en orina no refleja el estrés agudo para nada. Y el crónico prácticamente tampoco. El crónico se ve más en materia fecal. Pero no el agudo ni el crónico. Ahí el estrés agudo, por ejemplo, crónico, afecta más la prueba de la CTH o de la dexametasona, que las hace fallar. Ya sea porque responde la CTH o porque no responde la dexametasona, por estrés crónico o agudo, más que nada por el agudo. Y eso, olvídense, o sea que el cortisol urinario en esa parte refleja mejor lo que está pasando. No está influenciada por el estrés, sobre todo el agudo. Y después del estrés, ¿cuál otra cosa más era? No, eso, ¿qué diferenciales pueden haber de...? Y los diferenciales no. Acá es como todo. A ver, si yo tengo un perro con diabetes insípida, como es un torrente de agua que se va por la orina, me va a arrastrar el cortisol como me va a arrastrar el calcio. Pero ¿qué pasa? Ese perro con diabetes insípida no tiene todo el resto de los signos de Cushing, ni la bioquímica de Cushing. ¿De acuerdo? Eso es seguro. Entonces, eso es un punto diferencial. Después, la diabetes mellitus. Una diabetes que no está controlada también me va a dar un aumento del cortisol urinario. Ya de por sí la diabetes es un estado de estrés crónico. Entonces me eleva el cortisol, pero yo sé que está diabético. Entonces, si yo tengo sospecha de que estén las dos cosas juntas, controlo primero la diabetes y luego le hago el test. Ojo con el diabético porque si le hago la inhibición con DEXA o la estimulación con ACTH también me va a dar positivo. Me va a dar como que es un Cushing y la inhibición con DEXA no va a inhibir, como si fuera un tumor, porque altera todo el eje adrenal la diabetes. Y después, otra cosa, el feocromocitoma me puede dar un aumento también y tenerlo con el tumor adrenal. Pero bueno, ¿qué pasa en un feocromo? El animal no es gordo, adelgaza, porque es lo que hace la adrenalina, hacer adelgazar, no engordar. Entonces voy a tener cortisoles altos, pero con una cosa que no es compatible con la signología de Cushing. Por eso siempre los estudios hay que verlos en relación a la clínica, obviamente, no en forma aislada. Y todos los diagnósticos de Cushing, ya sea la inhibición con DEXA, CTH, el cortisol urinario, todos van a tener falsos positivos como falsos negativos. Tiene un 80% de sensibilidad. Por eso hay que siempre verlo en conjunto, con la clínica y con las imágenes. Bueno, la verdad, bueno, son las 11 y hemos prometido ser puntuales. Hay más preguntas, pero bueno, quedarán para otra oportunidad. Les quiero agradecer, la verdad que, bueno, clarísimo, cada uno en lo suyo, nos han enriquecido a todos. Nos queda nuestro último encuentro la semana que viene sobre los hallazgos ecográficos de las endocrinopatías en el abdomen en general, que bueno, va a estar a cargo de la doctora Estela Molina, de la doctora Guadalupe Ranea, la doctora Silvia Feijó y el doctor Pablo Hall como expertos y quien les habla. Les doy las buenas noches a todos, les agradezco infinitamente por participar, a las chicas y a la gente de Tecnoimagen por todas las semanas, gracias por habernos convocado y darnos la oportunidad de enriquecernos así. Y bueno, no sé si Estela querés decir algo más para cerrar. Agradecer a los disertantes que estuvieron, la verdad que, como dicen muchos, aprendimos un montón, así que gracias, realmente excelentes los cuatro, así que nada más que agradecimiento. Bueno, gracias Estela. Gracias. Bueno verlos. Muy bien, Gabriela y Silvia. Buenas noches.